Enemy advancing! Take cover! Fire! Mis superiores dijeron que era una zanja más. Un trámite rápido para que la base siguiera respirando. Yo vi el metal bajo tierra y supe que el protocolo no estaba hecho para lo que escondía. Cuando pedí detenerlo todo, el sistema me empujó a resolver sin hacer ruido. Y allí, en el barro, entendí que el verdadero peligro no era la bomba. Era el error que ya estaba firmado. En noviembre de 1944, en el norte de Francia, una base aliada funcionaba como un nodo de paso y reparación a pocos kilómetros de la línea en movimiento. Los camiones entraban y salían con combustible, vendajes, cajas de munición, piezas de motor y sacos de arena. El suelo era barro endurecido por el frío, atravesado por zanjas recientes, conducciones improvisadas y refugios semienterrados. Mas la prioridad era sostener el ritmo de operaciones sin perder horas en tareas que no dispararan ni despegaran nada. La base había crecido rápido. Lo que empezó como un claro de tierra con tiendas y postes, se convirtió en un laberinto de caminos marcados con cal. Los ingenieros abrían zanjas para cables, drenajes y tuberías de combustible. Los carpinteros levantaban plataformas. Los conductores dormitaban junto a los motores aún calientes. En ese sistema, los mapas eran tan importantes como las llaves inglesas. Se trabajaba con croquis que cambiaban cada semana. Había planos de zonas limpias y zonas pendientes. Había anotaciones a lápiz que quedaban detrás de hojas más nuevas. Y había avisos que pasaban por demasiadas manos antes de llegar a alguien con autoridad para detener una obra. En un extremo del perímetro, y cerca de una hilera de refugios y un taller de mantenimiento, una cuadrilla que iniciaba una excavación rutinaria. No era una misión especial. Era abrir una zanja para una conducción más, porque el barro se tragaba lo anterior y las bombas de agua fallaban con frecuencia. Los hombres golpeaban la tierra con picos cortos, midiendo con estacas y cuerda. Se oían martillazos, órdenes simples, el chasquido de un cigarro encendido con manos entumecidas. El primer indicio fue un sonido distinto. No era piedra, no era raíz, era un golpe hueco, metálico, seguido de un silencio inmediato, como si el suelo hubiese contestado. El encargado de la cuadrilla ordenó detenerse. Un soldado se arrodilló y apartó el barro con la pala plana, sin volver a golpear. Apareció una curva oscura bajo una capa de tierra compacta. No era una tubería, no era chatarra. Era una carcasa redondeada, con una superficie que no pertenecía al terreno. La cuadrilla retrocedió un paso. Y luego otro. Alguien dijo que podía ser un depósito viejo. Nadie quiso acercar una herramienta más. En una base que había recibido ataques semanas atrás, la palabra bomba no necesitaba explicación. Lo que se veía no era grande, pero bastaba. El encargado mandó a un mensajero al puesto de control. Y mientras esperaba, colocó 2 estacas y una cuerda pobre como frontera, sin confiar en ella. Lo que importaba era que nadie siguiera cavando por error. La respuesta llegó con la mecánica habitual de la guerra administrativa. Primero, un operador que preguntó si había fuego. Luego, un suboficial de seguridad que pidió ver con sus propios ojos. Finalmente, la llamada a zapadores, con la orden de evaluar y resolver, sin interrumpir lo imprescindible. Los zapadores llegaron con paso rápido, pero sin correr. Traían bolsas de lona, herramientas cortas y una disciplina de gestos medidos. No hablaban de heroicidad. Hablaban de distancia, de ángulos, de tierra removida. En su pequeño grupo había un especialista en artefactos, un técnico con manos finas y mirada cansada. Su trabajo no era impresionar. Era evitar que un error tuviera consecuencias irreversibles. El técnico se agachó y observó la carcasa sin tocarla. Miró el contorno, el barro adherido, el modo en que el metal había quedado enterrado. Pidió que nadie fumara en un radio más amplio.
Pidió que apagaran un generador cercano si era posible. La base no estaba hecha para el silencio, pero el silencio empezó a aparecer a su alrededor. En cuestión de minutos, el perímetro se amplió. Se retiraron vehículos. Se desvió una ruta de camiones. Un oficial preguntó cuánto tardarían. Otro dijo que aquello no podía detener el día entero. El técnico no respondió con discursos. Pidió una cuerda más larga y 2 hombres para mantener distancia. Cuando retiró el barro con una espátula, apareció una parte más clara del metal, menos oxidada. Se distinguieron remaches y una línea de unión. No era un depósito, era un cuerpo de bomba. No había duda en la forma, en la proporción, en la manera en que el metal había resistido. El técnico buscó la zona delantera, donde podía estar la espoleta. No la vio de inmediato. Eso, lejos de tranquilizar, aumentó la tensión. Una bomba sin espoleta visible podía significar 2 cosas: que estaba incompleta, o que tenía un mecanismo oculto, protegido, mas instalado para no ser manipulado desde el exterior. Pidió al operador de base el registro de bombardeos y ataques previos en la zona. Pidió también el plano de limpieza de terreno, el que certificaba dónde se había revisado con detectores y dónde se había excavado por primera vez. El operador trajo carpetas con hojas sueltas, algunas manchadas de barro, otras con sellos borrosos. El técnico las miró con una rapidez contenida y encontró algo que no encajaba. En los mapas, ese sector aparecía como revisado meses atrás. Zona limpia, decía una anotación de trazo firme, repetida en un documento posterior como si fuera un hecho. Sin embargo, otra hoja más antigua mostraba una advertencia. Un reporte de un cráter cercano, con posible munición sin explotar. La nota estaba en un margen, tapada parcialmente por una hoja pegada encima. No era una mentira deliberada. Era peor. Era un error que se había vuelto oficial por repetición. El técnico pidió ver el libro de incidencias. Alguien lo trajo con fastidio, como si fuera una pérdida de tiempo. El libro tenía páginas arrancadas para copiar datos y una tinta distinta en varias entradas. Allí estaba, en una línea breve: hallazgo metálico. No se pudo confirmar. Se reprograma. Nunca se reprogramó. La guerra había empujado el calendario fuera de la mesa. La base, mientras tanto, siguió moviéndose como podía. Un hospital de campaña cercano pidió silencio para no alarmar a los heridos. Los mecánicos intentaron continuar en el taller, pero se les veía mirando hacia el perímetro acordonado. Los oficiales discutían si evacuar más o menos. Evacuar demasiado significaba retrasos. Evacuar poco significaba asumir un riesgo que nadie quería firmar. El mando local insistía en que la prioridad era mantener operativos los servicios esenciales. El técnico no discutía la necesidad, discutía el método. Señaló que, si aquel sector había sido marcado como limpio sin verificación real, podía haber más artefactos cerca. La palabra más cambió el tono de la conversación. Una bomba era un problema. Varias bombas eran un fallo de sistema. Se organizó una inspección rápida con detectores. Los zapadores recorrieron el área en líneas paralelas, avanzando despacio, con los auriculares pegados a la cabeza y el barro pegado a las botas. Cada pitido se anotaba. Cada señal se revisaba. Se levantaron estacas nuevas. A pocos metros de la primera carcasa, apareció otra señal. No era tan fuerte, pero estaba allí. El mando quiso saber si era chatarra. El técnico pidió tiempo. Pidió que nadie cavara sin su presencia. Pidió más personal, aunque sabía que no se lo darían con facilidad. En una base al límite, pedir recursos era casi una acusación. La segunda señal resultó ser metralla y fragmentos. Eso habría tranquilizado a cualquiera que quisiera cerrar el asunto. Pero el técnico no se relajó. La metralla indicaba que el terreno había recibido impactos repetidos. Y cuando un terreno ha recibido impactos, el patrón no se adivina con optimismo. Volvió a la bomba principal.
La parte superior mostraba un acceso sellado, distinto del esperado. El manual de identificación que llevaba, una libreta con dibujos y descripciones, no mostraba ese detalle para ese tipo concreto de carcasa. No era una diferencia enorme. Era un detalle pequeño. Precisamente el tipo de detalle que mata si se ignora. El técnico pidió un espejo pequeño y una linterna con luz tenue. Se tumbó en el barro sin dramatismo, como lo había hecho en otras ocasiones. Buscó debajo del borde, donde podía haber un alojamiento secundario. Y entonces lo vio. Un mecanismo protegido, con una ranura y un cierre que no coincidían con lo que el protocolo local suponía. El protocolo oficial de la base asumía un tipo de espoleta estándar. Ese supuesto había permitido declarar sectores seguros, con menos comprobaciones. Ese supuesto había permitido excavar con prisa. Ese supuesto había llegado a los mapas. La bomba, enterrada y silenciosa, demostraba que el supuesto era frágil. Se decidió detener la actividad en un radio mayor. Los camiones cambiaron de ruta otra vez. Los oficiales empezaron a irritarse. Cada minuto de retraso se veía en el combustible gastado, en las colas, en los motores al ralentí. Pero también se veía, sin que nadie lo dijera, en la posibilidad de una explosión que haría inútil cualquier eficiencia. El técnico informó al mando con palabras frías. Dijo que el mecanismo no figuraba en los procedimientos que la base estaba usando. Dijo que manipular sin replantear el enfoque podía activar un sistema de retardo o una reacción al movimiento. Dijo, con la calma de quien no necesita elevar la voz, que el problema no era solo el metal bajo tierra. El problema era que alguien había afirmado que allí no había nada. El mando respondió con una frase que se repetía en distintos frentes. Resuélvalo y continúe. La frase sonaba práctica, pero era una presión. El técnico la entendió como tal. Pidió apoyo de un equipo con experiencia específica. No pidió nombres grandilocuentes. Pidió un perfil. Un operador que hubiera visto mecanismos no estándar. La respuesta fue lenta. Los canales estaban saturados. Las prioridades estaban en otra parte. Y, como ocurría a menudo, el silencio administrativo se confundía con una negativa. El técnico tomó entonces una decisión no escrita. No tocaría la bomba hasta entender el mecanismo por completo, aunque eso significara desafiar la urgencia del mando. No lo hizo por orgullo. Lo hizo por cálculo. Un solo movimiento mal dado podía convertir el perímetro en una sala de amputaciones. Organizó un control de daños preventivo. Ordenó retirar materiales inflamables cercanos. Pidió que los extintores estuvieran listos, aunque sabía lo insuficientes que eran frente a una detonación real. Pidió que el hospital de campaña preparara una evacuación silenciosa por si la situación empeoraba. Pidió también que el generador cercano permaneciera apagado el mayor tiempo posible. Algunos lo miraban como si exagerara. La base necesitaba energía, necesitaba luz, necesitaba radios, necesitaba que el día siguiera, pero la bomba necesitaba solo un error. Cuando llegó finalmente un segundo especialista, procedente de otra unidad de ingenieros, no hubo alivio visible. Hubo trabajo. El recién llegado revisó el mecanismo con la misma cautela. Confirmó la anomalía. Y agregó un detalle que endureció el ambiente. Ese tipo de cierre podía indicar un sistema de seguridad contra manipulación. No era seguro. No era una sentencia. Pero era una posibilidad suficiente como para no improvisar. El mando insistió en acelerar. Propuso mover la bomba a un área de desactivación lejos de la base. Los técnicos rechazaron la idea con una lógica sencilla. Moverla era asumir vibraciones, golpes, cambios de temperatura. Y el mecanismo estaba, precisamente, diseñado para castigar el movimiento si existía una trampa interna. Se consideró entonces la destrucción controlada en el lugar. Eso implicaba un cráter, daños, interrupción total del sector por días. El mando dudó. La base ya funcionaba con carencias. Perder un tramo de terreno podía afectar a toda la logística. El técnico lo aceptó en silencio.
El sistema siempre negociaba con el riesgo como si fuera una cifra. Mientras discutían, el perímetro empezó a parecer un escenario de otra clase de batalla. No había disparos. Había hombres quietos, miradas hacia el suelo, manos que revisaban correas. Había un miedo que no se gritaba. Había también un rumor interno, inevitable, que corría entre talleres y tiendas. Han encontrado una bomba. Dicen que no es normal. Dicen que el mapa estaba mal. El mapa mal. Esa frase era la herida real. La presión institucional tomó forma en interrogatorios discretos. No eran interrogatorios formales. Eran preguntas. ¿Quién firmó la limpieza? ¿Quién archivó el reporte del cráter? ¿Quién pegó la hoja encima de la advertencia? La respuesta, en la mayoría de casos, era una cadena de hábitos. Alguien copió. Alguien asumió. Alguien tenía prisa. Y el papel se volvió verdad. Los técnicos, mientras tanto, prepararon la opción de neutralizar sin mover. Colocaron cargas pequeñas con distancia medida. No eran explosiones espectaculares. Eran procedimientos para abrir la carcasa o destruir el mecanismo sin activar el cuerpo principal. Se trabajaba con una precisión modesta, limitada por el barro y por el equipo disponible. No era un laboratorio. Era un campo de guerra con herramientas de campaña. La primera operación se hizo al anochecer, cuando el movimiento de la base era menor. Se cortó la circulación cercana. Se ordenó silencio en la zona. Los técnicos colocaron la carga y se retiraron tras una protección improvisada. La detonación fue seca, breve, sin llamaradas visibles. El suelo tembló como un golpe contenido. Cuando regresaron, vieron que la carcasa había abierto una sección. No había estallido mayor. Eso era buena señal. Pero dentro aparecía el verdadero problema. Un conjunto de piezas que no coincidía con el esquema estándar. Una parte estaba diseñada para reaccionar a la manipulación posterior, no al impacto inicial. El enemigo había pensado en el después. El técnico sintió, sin decirlo, el peso de la base que había seguido excavando durante semanas. No era culpa de un solo hombre. Era la suma de rutinas que se volvieron dogma. Con esa información, el mando ya no podía sostener la idea de reanudar como si nada. Se ordenó una revisión de los sectores limpios más cercanos. Se establecieron nuevas distancias mínimas para excavación. Se volvió obligatorio un segundo sello de verificación en los mapas. El cambio fue rápido porque era visible. Pero la admisión de que el protocolo anterior era insuficiente se manejó con silencio. Durante los días siguientes, los zapadores encontraron más fragmentos, pequeñas municiones, restos enterrados. No todas eran bombas. Algunas eran piezas, algunas eran casquillos. Pero cada hallazgo obligaba a detener palas, a redirigir camiones, a mirar el suelo como si fuera un enemigo quieto. La bomba principal se neutralizó en fases. Otra carga, otra retirada, otra espera. El técnico no celebró nada, no levantó la cabeza al terminar. Solo anotó datos y firmó un parte breve. La base volvió a moverse, pero con un respeto nuevo hacia el terreno. El mando, presionado por superiores y por la necesidad de mostrar control, redactó una versión ordenada de lo ocurrido. Habló de hallazgo fortuito y procedimiento exitoso. Mencionó ajustes de seguridad. Evitó detallar la cadena de errores de archivo. Evitó decir que una advertencia quedó enterrada bajo otra hoja. En el lenguaje oficial, el peligro era externo. La base prefería no describir su propia falla. Maníes para el técnico, el episodio dejó una marca distinta. No era la bomba. Era la convicción de que los protocolos, sin revisión real, se convierten en superstición. Que un mapa puede matar tanto como una espoleta. Que el papel, si se copia sin pensar, fabrica certezas falsas. Con el avance aliado y el movimiento de frentes, la base cambió de ubicación meses después. Las tiendas se desmontaron. Los caminos de cal desaparecieron bajo nuevas huellas. El sector del hallazgo quedó como un parche de tierra removida, un recordatorio sin placa.
Algunos hombres lo recordaron en voz baja, otros lo olvidaron en cuanto subieron al siguiente camión. En la retaguardia administrativa, el incidente se convirtió en una nota dentro de un paquete de lecciones aprendidas. No llevaba nombres destacados, no llevaba frases memorables. Llevaba indicaciones sobre archivado, doble verificación y sobre no declarar limpio lo que no se ha comprobado con método. Era el tipo de documento que rara vez se cita en relatos grandes, pero que sostiene vidas en la rutina. La guerra siguió produciendo explosiones visibles. Pero en aquella base, durante un tramo de 1944 a 1945, el miedo más cercano estuvo bajo los pies. No llegó con aviones, no llegó con artillería. Estuvo enterrado junto a un error humano, protegido por la confianza ciega en un sello y una carpeta. Años después, cuando se revisaron archivos y se cruzaron informes, el episodio apareció como un incidente menor comparado con batallas y ofensivas. Sin embargo, para quienes estuvieron allí, tuvo otra escala. Fue la prueba de que el peligro también nace de un procedimiento incompleto. Y de que la disciplina real no consiste en seguir mapas, sino en sospechar de ellos cuando el suelo responde con metal.